Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a la Diplomatura en Historia de la Ciencia que me haya invitado a dar esta charla hoy sobre la ciencia de los jesuitas. Es un tema que siempre me apasionó y donde todavía hay mucha discusión si existió o no existió la ciencia. Lo que vamos a tratar hoy en esta primera parte es qué significó la Compañía de Jesús en el momento de su creación. Y para ello tenemos que entender un poco los ideales y objetivos de San Ignacio de Loyola, que fue el fundador de la Compañía de Jesús, y ver cómo se insertó o cómo se insertaron los jesuitas en la ciencia universal. Eso motivó una serie de discusiones, especialmente en el ámbito local, si era ciencia o no era ciencia, lo que hacían los jesuitas. Y en ello tenemos dos posiciones, dos extremos. El jesuita Furlong, extraordinario historiador de nuestra ciencia, y el matemático Babini, que se dedicó también a hacer uno de los libros fundamentales de la historia de la ciencia en la Argentina. Y para tener una tercera opinión, vamos a ver un poco lo que dice Miguel de Azúa, otro prestigioso investigador de la ciencia en la Argentina. Para entender por qué está esa discusión, tenemos que ver un poco la fortaleza y las debilidades que tiene la ciencia jesuítica. Y también me gustaría, aprovechando que estamos hablando de los jesuitas, para destacar que los jesuitas realmente fueron protectores de los indios, opinión que no es del todo aceptada actualmente. No nos podemos olvidar de otro historiador famoso, que es Maeder, que se dedicó durante 40 años a estudiar la historia bien amplia del nordeste argentino. Para entender, digamos, la importancia que tuvo la Compañía de Jesús en el Virreinato del Río de la Plata, o lo que va a ser posteriormente el Virreinato del Río de la Plata, tenemos que entender la organización económica que tenía para financiar sus emprendimientos. Y eso es algo realmente meritorio. Era un emporio que tenían los jesuitas en Argentina, Paraguay, parte de Brasil y parte de Chile, dependiendo acá del Río de la Plata, con sede en Córdoba. Esa organización económica y la financiación que tenía produjo una gran expansión en el Río de la Plata y como consecuencia de ella, como ocurrió en otras partes del mundo, su extrañamiento. Extrañamiento es la palabra que utilizaban para decir la expulsión de los jesuitas de la región del Río de la Plata. Vamos a ver un poquito qué era la Compañía de Jesús. Se fundó en 1540 por San Ignacio de Loyola, y es un momento bastante crítico porque la transición en un mundo que dejaba atrás un poco el oscurantismo, característico de la época medieval, con su pensamiento rígido y dogmático, y a consecuencia de eso el teocentrismo es reemplazado por un antropocentrismo, o sea, el hombre como centro del universo que sitúa el interés humano como eje del pensamiento. Desde sus inicios tuvo como uno de sus objetivos forjar el conocimiento, combatir la ignorancia y estimular la inteligencia. Y para hacer todo ello, el punto de partida que tuvieron siempre los jesuitas fue la educación. Pero la meta también fue hacer investigación para documentar evidencias que les permitieran a los jesuitas tener una participación destacada en esa creación del conocimiento. Es impresionante, pero desde los primeros tiempos, desde su fundación, los jesuitas incursionaron directamente en la producción de saberes científicos como la lógica, la física, la astronomía, la cosmología, las matemáticas y en otras disciplinas que vamos a ver a continuación. Para dar solamente algunos ejemplos, que se produjeron casi arrancando la compañía de Jesús, tenemos el caso, por ejemplo, de Jerónimo Nadal, que fue el vicario general de la compañía en Italia y rector del primer colegio jesuita en Italia. Y una de las reglamentaciones que produjo Jerónimo Nadal era que había que tener demostraciones matemáticas con carácter de obligatorio para todos los sacerdotes y laicos que estudiasen en los colegios jesuíticos de la compañía. En esa época, exigir eso tanto a sacerdotes como laicos era algo realmente extraordinario. También tenemos un matemático y astrónomo muy conocido, que es Christopher Clavius, que fue profesor en el Colegio Romano y fue uno de los astrónomos más respetados, era partidario de Copérnico
y pasó a la fama y digamos, la historia porque corrigió el actual calendario juliano. Estudiando el calendario vigente en aquella época, se encontró que había 10 días de retraso. Y para compensar esos 10 días de retraso, creó los años bisiestos. O sea que el año bisiesto que tenemos los fines de febrero, digamos, es un invento de Christopher Clavius, que era un gran astrónomo y que dominaba, digamos, en aquella época los conocimientos astronómicos. Hay otros, como por ejemplo el jesuita Alexandre de Rhodes, que se enfocó en las ciencias naturales y predicó que la retórica aristotélica no era suficiente y que era necesario realizar demostraciones científicas que tenían siempre un papel determinante, y impresionó en su época a la comunidad por sus predicciones de los eclipses. Otro sabio también muy reconocido de aquella época eh, eh, fue Atanasio Kircher, que introdujo nuevos conocimientos en la geología, en la volcanología, en la música, en la física, en la biología, en la acústica, en la medicina, en la egiptología, filología y astronomía. Se puede decir que Atanasio Kircher fue uno de los últimos renacentistas y escribió decenas de libros de los más variados temas. En el ámbito local tenemos un gran personaje, un gran sacerdote jesuita, que es Guillermo Furlong. Guillermo Furlong Cardiff era oriundo de padres irlandeses, había nacido en Santa Fe, y fue lo que se puede decir el fundador de la historia de la ciencia colonial. Él estudió en el Colegio Británico de Rosario, colegio inglés, después se fue a estudiar humanidades en Peruela, en España, y finalmente hizo sus estudios universitarios en el Woodstock College, en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, universidades y colegios católicos donde se doctoró. Fue un historiador erudito con gran acceso a fuentes documentales. Quizá eso es lo que quisiera remarcar más, porque es una de las, digamos, fue un historiador que recurrió siempre a las cartas anuales, a los documentos que se mantenían tanto en parte de lo que fueron las misiones como los que tenían en las sedes centrales de Europa. Siempre se caracterizó por lo rígido de sus estudios, por lo fuerte de documentación que tenían. Y se puede decir que el resultado de ello rescató la cultura y la ciencia colonial, que eran en aquellas épocas, estoy hablando del principio del siglo XX, eran denigradas por la historia de la ciencia dominante en el país. Algunos autores lo critican por su exceso de laudatorio, porque era muy encomiástico con lo que hacía, y dicen que convirtió a las misiones en una nueva Atenas, ahí en el noreste argentino. Sin embargo, no podemos dejar de destacar que fue un gran historiador, y como él mismo se define, desde hace unos 30 años no ceno, me acuesto a las 8 de la noche, me levanto a las 2:30 de la mañana, digo misa a las 6, trabajo 12 a 14 horas diarias, no veo televisión, ni voy al cine, ni al teatro. No hablé más que inglés hasta los 13 años, o sea que dominaba el idioma inglés. Y con esa vida ascética, se puede decir, ese riguroso ascetismo, permite explicar su producción. En 1969 ya contaba con más de 1974 obras publicadas, y entre esas obras había como mínimo 80 libros y varios centenares de obras sin catalogar. Seguramente es verdad que fue el más prolífico autor argentino del siglo XX. En la antítesis del padre Guillermo Furlong estaba José Babini. José Babini fue un matemático, discípulo del doctor Rey Pastor, que fue realmente uno de los pioneros en la historia de la ciencia en la Argentina. Tiene libros fundamentales con respecto a esto. Se puede decir que fue un destacado historiador, no solamente de la matemática, sino de la ciencia en general. Ese libro que escribió fue fundamental y sentó las bases de la historia de las ciencias en la Argentina. José Babine es el que afirmaba que
durante el largo periodo colonial argentina no cobija prácticamente manifestación científica alguna. Y eso era lo que discutía el padre Guillermo Furlong. Entró a terciar en este problema Miguel de Azúa. Miguel de Azúa es un historiador, se inició como médico y doctor en medicina, pero se ha especializado en la ciencia de los jesuitas. Su formación incluye un máster en Historia y Filosofía de la Ciencia y es doctor en Historia en la University of Notre Dame en Estados Unidos. Y me gustaría destacar que cuando fue invitado a incorporarse a la Academia Nacional de la Historia, el tema que eligió es la ciencia de los jesuitas. Su investigación sobre la ciencia en las misiones presenta evidencias que realmente refutan la hipótesis de Babini. Es importante establecer que la ciencia practicada en las misiones guaraníes estaba caracterizada como una expresión de la cultura barroca propia de las monarquías absolutistas europeas, que dominaron los siglos XVII y XVIII anteriores a la Revolución Francesa. Si bien tenía una matriz conceptual netamente europea, hay que destacar que incorporaba aspectos particulares de la tradición de los pueblos originarios. Estos pueblos originarios tenían una historiografía muy importante en la que se destacan diversas obras documentadas a través de sus cartas ánuas. La historiografía es la escritura y la relación, el relato por escrito de la historia, y eso se reflejaba en la carta anual que realizaban el vicario general de los jesuitas, donde todos los años hacía una especie de memoria de lo que se realizaba ese día. Y eso es la base de la historiografía que tenemos de los jesuitas. Ahí podemos constatar que desarrollaron historias naturales, muchas de ellas completadas en el exilio después de 1767, con una completa descripción de la naturaleza que observaron a través de sus excursiones por las misiones. Desarrollaron herbarios combinando el saber nativo con el europeo, y esto es importante porque los herbarios y la botánica eran fundamentales en aquellos tiempos porque constituían la farmacopea, o sea, para la práctica farmacéutica tenían que recurrir no solamente a la medicina jesuita, sino a la medicina en general, a lo que se conoce como materia médica. Esa materia médica misionera está muy bien reflejada por los estudios de los jesuitas. A su vez, los jesuitas han sido grandes cultores de la cartografía, que produjeron mapas realmente novedosos en su momento, con los descubrimientos que hacían de los diferentes aspectos geográficos. También se destacaron, y tenemos entre los jesuitas, los primeros astrónomos conocidos del Virreinato del Río de la Plata. También me gustaría mencionar su relación con los indios. Y es realmente, los jesuitas fueron realmente protectores de los indios. Y el ejemplo que tenemos de ello es el padre Diego de Torres. Él ha sido el primer provincial de los jesuitas en las misiones de lo que se conocía en aquel entonces del Reino Jesuítico del Paraguay. Fue el fundador de las misiones jesuíticas tanto en Paraguay, en las misiones de Argentina y Brasil. Ya que durante el gobierno de Diego de Torres se creó el Colegio de Córdoba y se fundaron las primeras reclusiones jesuíticas. Y él, viendo lo que estaba ocurriendo con los indios bajo la colonia española, presentó un memorial muy interesante al Consejo de Indias sobre la penosa situación de los indios y cómo remediarlo, que es muy importante. En 1607 prohibió mantener en las casas y colegios jesuitas, como estaba ocurriendo en ese momento en Chile, trabajo personal de encomenderos. Y lo que estaba ocurriendo en Chile es que algunos encomenderos apoyaban al colegio jesuita, enviando parte de los indios que tenían en esa encomienda para colaborar en su trabajo personal en el colegio. El primer provincial de estos jesuitas determina que está absolutamente prohibido utilizar encomenderos en los colegios jesuitas. El padre Diego de Torres luchó siempre para terminar con las encomiendas y los encomenderos, lo que trajo muchos problemas con la jerarquía
la jerarquía colonial que era que gobernaba Asunción del Paraguay. Él siempre enfatizaba que las encomiendas violaban la libertad natural, haciendo a los indios esclavos. De padres a hijos no se le pagaba ningún jornal, ni les dejaban tener casa propia, y solo tenían un saquillo hasta las rodillas y sin manga. Ese estado de esclavitud donde no pagaban a los indios un jornal fue combatido y prohibido de su uso dentro de las misiones jesuíticas del Paraguay. Y esto es importante porque en aquella época, tanto en Paraguay como en diferentes provincias de Argentina, estaban activas las encomiendas como ocurría en Chile. Por eso él dijo, a los colegios de Chile les prohibió que aceptasen de los ganaderos o estancieros de la zona que le envíen encomenderos para colaborar en su trabajo personal que tenían en los colegios. Y aquí hay que mencionar a Ernesto Mader. Ernesto Mader fue un gran historiador del nordeste argentino. Él se afincó en el nordeste, fue profesor durante muchos años en la Universidad del Nordeste y dedicó prácticamente 40 años de su vida, básicamente hasta su fallecimiento, a conocer, estudiar y documentar las misiones jesuíticas. Y a él se debe el acceso a través de la publicación de las cartas armas. Antes había que ir a conseguir el permiso de los provinciales, ir a los grandes archivos para consultarla, y a partir de la acción de Mader, uno puede realmente consultar sin problemas las cartas armas. Aquí puse un ejemplo de los años 1645 a 1649, pero tiene numerosas cartas armas publicadas. Y tiene un libro que es una joya, que es La aproximación a las misiones jesuíticas y publicación de las cartas armas. En ese libro, Mader describe cómo afectó la convivencia, la calidad de vida en aquel momento, la expulsión de los jesuitas. Y él dice que fue un hecho sin precedentes en la historia del Río de la Plata, porque tuvieron que salir 490 jesuíticas, parte de los cuales atendían la misión de los guaraníes, las de Chiquitos y las más recientes misiones del Chaco. Realmente fue un fuerte golpe a la educación que estaban realizando estos jesuitas en todas esas misiones. Y no pudieron reemplazarlo, no solo en las misiones, sino tampoco en los colegios, que estaban diseminados desde Buenos Aires hasta Santa Cruz de la Sierra. Y él reconoce que su expulsión dejó atrás una obra vasta y muy importante. En las misiones organizaron los pueblos indígenas, evitaron que cayesen el régimen de encomiendas, mejoraron la producción agrícola y ganadera, la construcción de los principales edificios de sus pueblos, sus escuelas, la remediación de las iglesias, la impresión de libros en idioma guaraní, es la primera vez que se imprimían libros en idioma guaraní, la formación de escultores y pintores, la introducción de la música europea, la fabricación de instrumentos para ejecutarla, la formación de coros y roquettes. O sea, realmente elevaron la cultura de esas misiones a través de la enseñanza, de las cosas básicas, de la filosofía, de las ciencias, y que realmente hicieron una actividad realmente extraordinaria. Lo que quedó, los relictos de esas misiones, han sido un patrimonio artístico muy importante, tanto en el edilicio como en la parte mobiliar, y por su importancia, esos relictos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y hay que reconocer, como dice Ernesto Mader, los jesuitas constituyeron un elevado ideal misionero y civilizador. Cuando uno analiza qué han hecho los jesuitas en el Río de la Plata y en Paraguay, ve que han esparcido la ciencia en las reducciones de la provincia jesuítica del Paraguay, y presentaron una utopía paradigmática de lo que fue su ciencia. Aspectos específicos de la empresa jesuítica que se destacan son el uso que los jesuitas hacían de las artes para evangelizar y comunicar la fe y la devoción, su búsqueda de enseñanza de las ciencias en sus escuelas y misiones y su relación con su fe, su teoría y práctica para hacer que el cristianismo sea aceptable para los pueblos indígenas de América del Sur. Y también hay que destacar que tiene una organización económica extraordinaria para financiar estos emprendimientos. Y eso les permitió tener una continua expansión territorial
para evangelizar cada vez nuevos pueblos originarios. Cuando uno ve la expansión de los jesuitas en el Río de la Plata, es realmente impresionante. El centro de esa expansión fue Córdoba. En Córdoba, donde llegaron en 1589, establecieron las cabeceras de esas misiones. El provincial de los jesuitas en esta zona de América del Sur estaba en la ciudad de Córdoba. Y a partir de ahí generaron las misiones guaraníes, pocos años después, en 1609, más tarde las misiones chiquitanas en 1691, y aún casi a pocos años antes de que los fueran expulsados, las misiones chaqueñas. La obra que hicieron los misioneros en esos pueblos, no solamente evangelizando, sino colaborando para que tengan sus propias casas, dándoles su cultura, enseñándoles a escribir y a leer, utilizando la lengua guaraní en las misiones del norte. Realmente fue una actividad extraordinaria. Solo en la región, digamos, que se conoce como las misiones jesuíticas del Paraguay, que abarcan tanto Paraguay como Argentina como Brasil, habían fundado 30 pueblos. Y cuando fueron expulsados, llegaban ya a 38, casi 40 pueblos que estaban bajo la acción de los jesuitas. Y todo eso era posible porque tenía una administración económica y financiera con sede en Córdoba muy, muy bien establecida. Aquí podemos ver la manzana jesuítica, como se la conoce, actualmente Patrimonio Universal de la Cultura, establecido por la UNESCO, donde tenían la universidad, el Colegio Montserrat, la iglesia y la residencia de los jesuitas. Todo esto centralizaba la acción de los jesuitas en las misiones y, a su vez, para alimentar económica y financieramente a este centro, este emporio de los jesuitas en Córdoba, empezaron a tener estancias, como la estancia Carolla, que fue la primera, que fue una estancia jesuítica que producía maíz, trigo, frutas, vino, miel y algarrobo, y con ello ayudaba a sostener el establecimiento educativo. Una característica que no mencioné, que es muy importante, que la enseñanza de los jesuitas era absolutamente gratuita para sus estudiantes. Después fundaron la estancia de Jesús María, pocos años después de la de Carolla, que se dedicaba principalmente a la elaboración de vino y a la cría de ganado vacuno. Quizá una de las más importantes, que fue fundada en 1622, ya en el norte de Córdoba, es la estancia de Santa Catalina. Esta misión era una de las más extensas, estaba dedicada a la producción pecuaria, con miles de cabezas de ganado vacuno, ovino y mular. Y estas mulas eran principalmente las que abastecían de mulas al camino del Alto Perú. O sea, era realmente un emporio económico muy grande. Esta última estancia, creada en 1622, culminó con la estancia de Altagracia, que aquí podemos ver la iglesia y lo que queda de esa imponente iglesia, que frente justo a la iglesia principal hicieron un tajamar. Y se tajamaron un dique artificial, que permitía proveer de riego a los sembradíos y activaba 2 molinos harineros que había en la estancia. Fue realmente un emporio industrial importante. Esta había sido fundada en 1643 y casi 40 años después, debido a una herencia de un gran hacendado de Córdoba, adquieren o reciben 300.000 hectáreas dedicadas a la producción agropecuaria en la estancia La Candelaria. Se puede decir que esta industria agropecuaria, la agricultura que realizaban, la incipiente industrialización de esos productos, le daba un poderío económico muy importante a las misiones jesuíticas. Con ello mantenían esos 30 pueblos fundados en el Paraguay, en las misiones del Paraguay, pero a su vez eso se extendía tanto a Bolivia como a la región del Chaco, como a ciertas partes de Brasil. Y me gustaría destacar que esas misiones tenían ya un plan de acción muy importante. Estaba la iglesia con su cementerio, al lado de la iglesia podemos ver que estaban las aulas donde se dictaban las clases y los talleres donde aprendían los oficios. Y a su vez se preocupaban para que cada familia tuviese su casa. Ayudaban a construir la casa de cada familia y realmente eso hacía que
que los pueblos originarios tuviesen un lugar donde vivir, donde educarse y donde aprender toda una serie de oficios que le permitieron después seguir manteniendo una calidad de vida extraordinaria. Aquí vemos San Ignacio Miní, una de las misiones más importantes que teníamos en la provincia de Misiones, en la parte argentina, donde están esas escuelas y talleres que les mostraba recién, y toda una actividad agropecuaria que permitía a los indios tener su forma de vida. Aquí vemos una reproducción hermosa de Léonie Matisse, una pintora francesa que estuvo a principios del siglo XX, que nos muestra la actividad que tenían esas misiones. Como ustedes pueden ver, aquí tienen la iglesia principal, tienen la escuela, los talleres al lado de la escuela, el cementerio, detrás los huertos donde se producían lo necesario para mantener este pueblo, y la plaza principal con las casas donde vivían las diferentes familias. Esto, que recrea lo que pasaba en 1609, se mantuvo hasta 1767, cuando fueron expulsados. Aquí vemos en la parte brasileña la ruina de San Miguel, que también tenía escuelas, talleres, una intensa actividad agropecuaria. Aquí la de Jesús de Taparán, que es otra de las ruinas donde había una gran educación escolar para niños y niñas. Estas ruinas están ubicadas en Paraguay. Estas tenían un intenso comercio de trueque de sus producciones entre las diferentes misiones. Y aquí vemos una de las más grandes de Paraguay, la de Santísima Trinidad. Estas misiones se complementaban incipientemente con las primeras misiones, con las primeras actividades de los jesuitas en Buenos Aires. El gobernador de Buenos Aires le pidió a los jesuitas que establecieran un colegio, y uno de los primeros colegios que hubo en Buenos Aires estaba ubicado frente a la Recoba, en plena Plaza de Mayo, frente al fuerte. Aquí ven la Recoba que partía en dos, la Plaza de Mayo, el Cabildo, más al fondo, y justo al pie de la Recoba, aledaño a la Casa de Gobierno, que era el fuerte en ese entonces, se hizo la primera escuela de los jesuitas. Fueron tan exitosos que le pidieron a estos jesuitas que hicieran, digamos, una especie de evaluación de los diferentes maestros distribuidos en la campiña. Los maestros, para ser autorizados para poder enseñar, venían a esta escuela jesuita, les tomaban examen y verdaderamente los certificaban que eran aptos para su enseñanza aquellos que cumplían con los requisitos mínimos. Esto fue creciendo y a los pocos años, ya en 1661, se mudan a lo que se conocía como la manzana jesuítica de Buenos Aires, que hoy es la manzana de las luces. Ahí realmente progresaron muchísimo, hicieron la iglesia de San Ignacio, hicieron un colegio, el colegio grande, que era un convictorio, que fue el primer colegio secundario que hubo en Buenos Aires, y durante 150 años fue el único colegio secundario que existía en Buenos Aires. Y detrás de la iglesia estaba la procuraduría que recibía las cosas producidas por las misiones, en parte las comercializaba, con eso sufragaban los gastos del colegio y colaboraban con el mantenimiento de la actividad de las misiones en diferentes sectores de lo que fue después el Virreinato del Río de la Plata. De todo eso, en Buenos Aires, el colegio jesuítico, solamente queda el claustro sur, que nos da una idea del esplendor que tuvo ese colegio secundario, que fue demolido para construir el Nacional de Buenos Aires. Y la iglesia de San Ignacio, una de las iglesias más antiguas de Buenos Aires, donde se desarrollaron intensa actividad también, no solamente del culto, sino que los exámenes y un montón de cosas del colegio grande de los jesuitas se tomaban en esa grande iglesia de San Ignacio, que fue uno de los espacios más amplios que tenía Buenos Aires en aquel entonces. De eso queda la Procuraduría, que eran las antiguas misiones jesuíticas, donde tenían sus despensas, sus depósitos, y que tiene una muy rica historia porque aquí se fundó, primero los jesuitas intentaron fundar la primera universidad jesuítica, que no tuvo éxito porque no la autorizaron, pero en este lugar nació la Academia de Jurisprudencia, que fue el primer lugar donde se enseñó derecho, y más tarde en este lugar se fundó el Porto Medicato, que fue el primer lugar donde se dictaron clases de medicina en todo el país.
Mientras tanto, si volvemos de vuelta a la época de los jesuitas también en Bolivia tenían toda una serie de misiones donde con el mismo sistema había una iglesia, al lado de la iglesia había talleres y escuelas donde se impartía educación a los jesuitas. Estas misiones jesuíticas de San Ignacio, perdón, que se conoce como las misiones chaquitanas, eh, se han mantenido mucho mejor y no han sido destruidas por las guerras posteriores que tuvieron las misiones del Paraguay. En este caso todavía están en pie, es tan importante que han sido declaradas este, eh, como una herencia cultural histórica por la UNESCO, dado el valor arquitectónico y el valor que tenían las artes enseñadas en las misiones chiquitanas. Aquí vemos un ejemplo de la iglesia de San Javier, donde ustedes pueden apreciar el estilo que tenían esas iglesias, completamente distinta a las que estaban en las misiones del Paraguay, dado que aquí no había afloramientos de rocas, y por lo tanto todo esto fue construido en madera. Esta fue creada en 1691. Esta que ustedes ven acá, la iglesia de la Concepción en las misiones chiquitanas, fue creada en 1708. Tanto en anterior como en esta, encontraron cualquier cantidad de partituras de música barroca que en su momento no se entendía muy bien porque tenía una forma de transcribir la música completamente diferente, pero que hubo numerosos estudios que se realizaron en Europa y actualmente esas partituras están usadas o se siguen usando en forma tradicional por los habitantes y especialmente en las escuelas jesuíticas. A esta iglesia de la Concepción se une también la iglesia de San Miguel de Velasco, fundada en 1731. Son una belleza, están perfectamente preservadas y aquellos que no lo conozcan, recomiendo que la visiten. También tenemos la iglesia de San Rafael de Velasco, y se puede decir que en conjunto, estas misiones chiquitanas, como la de Santana de Velasco, donde también se encontraron numerosas partituras, permiten valorar, digamos, lo que habían sido en esa época estas misiones chiquitanas. Aquí tenemos la iglesia de San José de Chiquito, que como estaba cerca a los afloramientos, fue la única que se construyó con roca, pero que es realmente extraordinaria. Todas estas iglesias y la música barroca que hallada en esta fue declarado patrimonio internacional y por la UNESCO siendo uno de los herencias culturales más importantes que tenemos en Bolivia. Ustedes ven que hay toda una red de misiones que estaba conectada a través de San José de Chiquitos con la iglesia de Santo Corazón y a partir de ahí se unía a las iglesias del Paraguay y el resto de Brasil. Les invito a que la conozcan. Hay una semana donde hace el Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca, donde vienen ensambles musicales de todas partes del mundo a participar de esa música renacentista y barroca y recrear lo que fueron estas misiones en el siglo XVIII. Hasta ahora lo que les conté es básicamente el desarrollo de la ciencia jesuítica universal, se puede decir, cómo finalmente se acepta que ellos tuvieron una ciencia jesuítica aquí en esta parte de Sudamérica, y que ese emporio económico que habían creado para la evangelización de los pueblos originarios era mucho más efectivo que el imperio español. La riqueza en su conjunto que tenían los jesuitas en esta parte de América del Sur era superior a los colegios, a las escuelas que tenía el imperio español en estas tierras. Hay que destacar que fue la única orden religiosa que cumplió a rajatabla las órdenes reales sobre la evangelización y educación de los indígenas. Ellos jamás aceptaron poner a los indígenas en el sistema de encomiendas, como se hacía en gran parte del virreinato y se siguió haciendo aún cuando fueron expulsados.
enseñaron también tanto a los niños como a las niñas la educación primaria, la música y diferentes oficios, que fue realmente pionero, porque fueron los primeros que tuvieron educación primaria para niñas. Si bien tenían educación de niños y niñas separadas, hay que reconocer que a las niñas le enseñaban una educación básica y le enseñaban una serie de oficios que le iban a ser útil para su vida posterior. Tuvieron una producción agropecuaria esas misiones que los benefició y permitió mantener una excelente calidad de vida. En los centenares de jesuitas que participaron en esta evangelización, hubo destacados sabios que escribieron sobre la historia, sobre la cartografía, sobre la historia natural, sobre la medicina. Hay un excelente manual que vamos a ver en la segunda parte de materia médica misionera, que es un ejemplo adelantado de lo que tenía la medicina, el ensamble entre la medicina aborigen y la medicina europea. A tu vez tuvieron expertos en astronomía, que vamos a ver después en detalle las grandes cosas que hicieron, y se puede decir que lograron un extraordinario ensamble entre los saberes de los pueblos originarios, sus costumbres, sus creencias, con la cultura de los jesuitas básicamente europea. Esta cultura jesuítica, asociada al poderío económico y los objetivos de la Compañía de Jesús, desarrolló una sabiduría en numerosos jesuitas que aportaron al avance de la ciencia colonial y en parte a la ciencia universal. Les recomendamos que vean la segunda parte, donde analizaremos los ejemplos de estos sabios jesuitas que hicieron importantes aportes a la ciencia colonial. Y como siempre, para estar actualizado, les recomiendo que accedan a mi canal de YouTube, donde van a poder tomar contacto con numerosas actualizaciones de este campo y de otros campos de la historia.